vamos a comenzar entonces con las operaciones de actualización. Hemos concluido con las operaciones de capitalización. Recordemos que esperamos que transcurra, como vimos en la ejercitación, los 2 meses o los 25 días, y al cabo de esos 2 meses o 25 días volvíamos a ir al banco y obteníamos el monto. Es decir, que el mero paso del tiempo hacía que nosotros nos hagamos acreedor de ese plus o de esa remuneración. Ahora vamos a cambiar totalmente este foco. Ahora el tema es que yo ya sé cuál es un valor del futuro, pero necesito saber, por X motivo, cuál sería su valor hoy, su valor actual. Con lo cual entonces las operaciones de actualización son operaciones de valor dinero hoy, o sea, la operación de matemática financiera B corta A, valor actual. Ya vamos a ver, por supuesto, cuál es la fórmula, cómo llegamos, pero lo primero que vamos a hacer, como para ir ablandando el tema, es los respectivos comentarios en donde, por ejemplo, nos podemos encontrar con este tipo de operaciones en la vida o en la práctica diaria. Bueno, tal como una operación de capitalización nos hicimos o utilizamos el banco, vamos a seguir utilizando el banco. Entonces, vamos a pensar que nosotros nos estamos moviendo en el mundo del comercio o como particulares, alguien por algún motivo, por alguna deuda o lo que fuere, nos entrega un cheque. Sí, nos entregan un cheque. Me dice, ¿te puedo pagar con un cheque? Sí, pagame con un cheque. Yo lo puedo depositar, lo puedo cambiar, no sé, lo que fuere. Dame un cheque. Pero con un pequeño detalle. Ese cheque que nos están entregando hoy, nos dicen, yo te doy el cheque, usalo, hacelo caminar, lo único que te pido, fíjate que este es un cheque volador, o sería un cheque de pago diferido, no sé, de 60 días. Es decir, que me están dando un cheque hoy para que yo me haga de ese dinero dentro de 60 días. Al margen de cualquier consideración, si me conviene, no me conviene, etcétera, etcétera, quiero que tomemos este ejemplo para que se entienda qué es un valor futuro. Me están dando un cheque hoy que yo debería esperar 60 días o 2 meses para poder cobrarlo en el banco. Lo deposito y poder cobrarlo, yo debería esperar 60 días. ¿Ese es un valor futuro o no? Sí, tengo que esperar 2 meses. ¿Cuál sería la solución como para poder ver los resultados de esta operación? Bueno, sería que yo me vaya al banco con este cheque, no a depositarlo, por supuesto, sino ir a un determinado lugar que todo banco tiene y que se denomina compra-venta de valores. Yo tengo un valor, que es un cheque, tiene un vencimiento N de acá a 60 días, tiene un importe de C, un importe de un capital, un determinado valor, y voy y le consulto al banco, ¿me compran este cheque? Sí, le compramos este cheque. Bueno, ¿cuánto dinero me van a dar hoy? Bueno, van a hacer una operación de valor actual, que ya vamos a ver cómo se hace, y me van a decir que están operando con una determinada tasa y que como son 60 días, me van a dar tal importe. Ese importe, por supuesto, es el valor actual. Yo hago la resta mentalmente o haría la resta y ahí veo qué es lo que el banco me quita por el concepto de un interés de una determinada tasa, porque el banco ahora es quien va a esperar 60 días que se produzca el vencimiento y yo voy a ser el que voy a disfrutar 60 días ante ese dinero. Por eso el banco me hace la quita del interés. Fíjense entonces que, al igual que en una operación de plazo fijo, aquí también hay ciertas reglas que deberíamos conocer. Mal no viene conocerlas. Primero,
Un banco va a hacer una operación de compra-venta de valores siempre y cuando el cheque sea lo que se suele decir un cheque de primera línea, es decir, sea un cheque de algún firmante conocido, etc. Pero al margen de eso, de que no va a comprar cualquier valor, existe una responsabilidad por parte de quien está vendiendo ese cheque. Si ese cheque a los 60 días o llegado el momento que hay que honrarlo debe ser pagado, es decir, que el banco se tiene que hacer de ese dinero por un depósito, si ese cheque no tiene fondos, el banco va a volver contra quien vendió ese valor, con lo cual ahí nosotros nos vamos a tener que hacer responsables de los fondos necesarios para cubrir ese cheque. Que después nosotros tengamos que accionar comercialmente, legalmente, con quien nos dio ese cheque es otro tema. Lo importante acá son las reglas de juego. Sí, el banco compra el cheque, pero somos responsables de que ese cheque tenga fondos, o sea que el banco pueda cobrar. Bueno, muy bien. Rige también, va a regir los mismos conceptos en estas operaciones que ya vimos, por eso esta operación no nos va a ser tan difícil. Rige el mismo concepto de fundamentalmente homogeneizar tasa y n. Vamos a ver que generalmente las tasas en el mundo real, las tasas de operaciones de actualización son más altas en valores anuales que las tasas de capitalización. Si nosotros hiciéramos pruebas con plazos muy largos, veríamos que es una operación que sería imposible realizarla en la práctica porque es tan fuerte, esta operación es tan fuerte de extracción por los intereses que se tornaría hasta negativo, con lo cual son operaciones que en la práctica se realizan por periodos relativamente cortos, porque si no dan números negativos, es decir que esta tasa de descuento, que también así se llama, esta tasa de descuento suele tener un factor muy alto de distracción. Bueno, muy bien, con esto entonces hemos hecho la introducción teórica a operaciones de actualización, o sea, de valor actual. Estas operaciones, al igual que la operación de capitalización, no comenté en los micros anteriores, pero aprovecho y comento ahora. Ustedes también la pueden encontrar como funciones financieras en Excel, que es algo también interesante si uno quisiera ir probando, después de haber visto cómo uno maneja los datos, como estuve enseñando, cómo uno puede alimentar los datos que nos pide una planilla Excel. Es interesante poder también practicar y ver estas cosas en una planilla Excel. Bueno, muy bien, hasta acá entonces todo lo que es teoría, así que en nuestro próximo micro nos vamos a encontrar y vamos a empezar a trabajar con operaciones típicas o clásicas de valor actual. Gracias.